Señores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de tutela de derecho y los seguidos en el expediente 506-2023, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, audiencia programada para el día de hoy, 5 de junio del 2024 a las 15 horas. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse. El Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Joe Manuel Cabanillas Rebata, fiscal adjunto provincial del equipo 3, del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, con casilla electrónica 101167, con domicilio en Avenida Bancay, cuadra 5, piso 5, ala A, del distrito de Cercado de Lima, y también doy pase para que se pueda acreditar el fiscal que me va a acompañar. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Julio Roberto Ormeño Pérez, fiscal adjunto provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder equipo 3 y demás datos que ha brindado mi colega. Gracias. La defensa técnica del solicitante. Su señoría, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los sujetos procesales presentes en esta audiencia. Por la defensa técnica del señor Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, se acredita el letrado José Eduardo Guerrero Alvarado, con registro del Colegio de Abogados de Lima 79171, domicilio procesal electrónico Sinoe, casilla 107114, domicilio procesal físico ubicado en el Jirón Pachitea 279, oficina 301, edificio San José, distrito de Lima Cercado, correo electrónico guerrerorodríguezabogados@gmail.com, y para efecto de notificaciones urgentes, el número celular de contacto 9420-46236. Con su venia, su señoría, pido autorización para que pueda acreditarse la doctora que me acompaña en calidad de interconsulta. Buenas tardes, señor juez, señores fiscales, abogados. La letrada Luciana Esther Rodríguez Torres, con registro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 78185, abogada del señor Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, con domicilio procesal físico en Jirón Pachitea 279, oficina 301, edificio San José, Cercado de Lima, casilla Sinoe 107114 y correo electrónico guerrerorodríguezabogados@gmail.com. ¿Se va a acreditar, doctor? Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. El investigado, en este caso, también abogado letrado Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, con registro del Colegio de Abogados de Lima 68545 y demás datos ya consignados por mis anteriores colegas. Gracias. Habiéndose identificado los sujetos procesales, damos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra a la parte solicitante para que oralice su solicitud. Señor abogado, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, primero, por un tema de orden, nosotros hemos presentado, además del escrito de tutela, presentamos un segundo escrito ampliando porque nosotros no contábamos con todos los instrumentos cuando presentamos este escrito primigenio, dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos. Estábamos todavía en la etapa de la detención preliminar. Entonces, con el segundo escrito, no sé si ya obra a vuestro despacho, que hemos presentado una ampliación ahí con el cargo de ingreso número 21-19-2024 y un último escrito que presentamos en la cual ofrecemos, no para que sea materia de tutela, objeto de esta audiencia, sino para hacer evidenciar ese trato discriminatorio que ha habido respecto a mi cliente frente a otros investigados, que fue presentado con el cargo de ingreso fue presentado a través de la mesa de partes virtual, su señoría, el día 3 de junio, a través de la mesa de partes virtual de estos juzgados de investigación preparatoria, su señoría. Ahí estamos acompañando básicamente actas del tratamiento que ha venido recibiendo mi defendido durante la etapa de la detención preliminar, para evidenciar que ha habido un trato discriminatorio, diferenciado,
respecto a la intervención de él en estas diligencias que justamente estamos cuestionando a través de esta tutela. Ya, a ver, para ordenarnos, yo tengo el 21.737, el 21.596. ¿Qué documento faltaría? El que hemos presentado el día 3 de junio, su señoría, hace 2 días. ¿Está? A ver, con cargo, a 21.737, sí lo tiene. Entonces, el anterior es el que no, parece que no lo tuviera, el 21.109/2024, su señoría. 21.109. ¿De qué día es eso? Eso es el día 30 de mayo. 39. 30 de mayo, 15:39, su señoría. Verifico. Sí, señor magistrado, acabo de verificar que hay un escrito 21.109/2024 proveído el 31 de mayo por resolución 2. Y con respecto al escrito 21.737/2024 presentado el 4 de junio a las 8:48 de la mañana, con sumilla ofrecemos acta de deslacrado para evidenciar un trato diferenciado respecto de mi patrocinado Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Es el escrito que ya había dado cuenta, ¿no? Correcto, Pues, correcto. Eso sí obra, creo, en vuestro despacho, su señoría, pero el anterior, el 21.109, creo que no obra en vuestro despacho. 115. El 21.109, ¿no? Sí, 21.109, su señoría. Sí está acá. ¿Sí obra? Perfecto. Ujú. O sea que son 3 escritos entonces. Correcto, el primigenio, que es la solicitud de tutela de derechos, el 21.109 que estamos ampliando, bueno, yo también lo expondré, no hemos tenido todas esas actas a disposición. Ya cuando se formalizó la investigación preparatoria y se instaló la audiencia de prisión preventiva, la defensa técnica ha podido acercarse al despacho fiscal y recabar las actas que no teníamos para poder ser ofrecidas. ¿La fiscalía, doctor? Sí, señor ¿Conforme magistrado. con los documentos? Señor magistrado, quisiera hacer algunas anotaciones antes de, si bien es cierto, nos han corrido traslado de un cargo de ingreso, estos documentos no forman parte del petitorio que la defensa técnica ha formulado, que es vulneración al derecho de defensa en su vertiente de defensa material. Lo está presentando para acreditar un trato diferenciado que no tiene nada que ver con la defensa. Además, son actas que corresponden. No, eso ya en su momento lo debatimos. Lo que quiero saber es si cuenta con toda la documentación presentada por No, él. solamente tengo el cargo de ingreso 21737 y la tutela. ¿No le han notificado la resolución número 2 y la resolución número 3 a su casilla? Eh, Verifica, a ver. voy a revisar. resolución número 2 a la casilla 67344, el 3 de junio del 2024, a las 2:44 de la tarde. Y el 3, Y resolución número 3, no, solamente a la defensa, a la parte de la defensa técnica, sí. Sí. Sácale la 2 entonces. Sí. La copia de la 3, porque es un Ok, 3 hojitas, ¿no? ya. Son pocas hojas. Solo precisando, su señoría, que en el escrito primigenio de solicitud de tutela hemos hecho mención de algunas actas, pero no han sido ofrecidas. Básicamente, con el escrito de cargo 21.109 ya ampliamos, pero adjuntamos esas actas que no las tuvimos en el momento primigenio. No, no.
Señor abogado, tiene usted la palabra. Ya, muchas gracias, su señoría. Bien, al amparo del artículo 71 de nuestro Estatuto Procesal Penal, así como también de los artículos 8 y 9 del título preliminar del Estatuto Procesal Penal, venimos a vuestra judicatura, su señoría, a solicitar que se ampare nuestro pedido de tutela de derechos, toda vez que se habrían afectado los derechos de mi defendido, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, derecho a la defensa en su vertiente o manifestación del derecho a la defensa material, la legalidad procesal, la igualdad de armas y la vulneración al derecho al debido proceso, toda vez que existen dos grandes afectaciones que ha realizado el Ministerio Público durante el desarrollo de la etapa de las diligencias preliminares, específicamente durante la detención preliminar judicial, su señoría. ¿Cuáles son? Primero, que el señor Jorge Rodríguez Menacho fue detenido el 23 de abril del 2024, producto de la resolución número 1 de fecha 21 de abril del 2024, y el día 24 de abril empezaron las diligencias, su señoría. Y es importante empezar con esto para poder contextualizar, pero no sin antes citar una frase que me parece muy oportuna, que es del ex fiscal general de los Estados Unidos, Ramsey Clark, que dice: un derecho no es algo que alguien te da, sino es algo que nadie te puede quitar. Y esto es trascendente, su señoría. ¿Por qué? Porque Fiscalía equivocadamente ha sostenido que ella puede restringir, limitar el derecho a la defensa de Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. ¿En cuáles manifestaciones? El día 24 de abril, cuando se da inicio a las diligencias urgentes e inaplazables, producto de la cual se logra obtener la detención preliminar, Ministerio Público lo que hace el primer día, su señoría, pretende llevar a cabo actos de deslacrado o diligencia de deslacrado, visualización y extracción de información de dispositivos electrónicos diferentes a los celulares. Y esto es importante porque la resolución judicial que dicta la detención preliminar judicial, valga la redundancia, si bien es cierto, en el extremo 12 de la parte autoritativa o decisoria, faculta llevar a cabo diligencias de extracción, visualización y contenido de información de dispositivos de comunicaciones, de celulares. Dice dispositivos tecnológicos, la primigenia, su señoría, porque después han habido resoluciones aclaratorias. La primigenia, en el extremo 12, autoriza la visualización, extracción de información de los equipos tecnológicos, dice, y específicamente en el desarrollo de esa medida, de ese extremo autoritativo, lo que hace mención es
de los equipos de telecomunicaciones. ¿Con qué finalidad? Buscar información como agendas de contacto, obtener mensajerías de las redes sociales como WhatsApp, Facebook y otras que señala. Registro de llamadas, eso lo obtiene solamente de los celulares. No autorizaba, su señoría, y esto es importante, no autorizaba que pueda ingresar el Ministerio Público a llevar a cabo diligencias de visualización y extracción de información de equipos tecnológicos distintos a los celulares. ¿Y por qué le digo que la resolución número 1 no autorizaba? Porque posteriormente, pese a que el día 24, el día 25, se llevaron actos, pese a haber sido advertido por obra en acta, que la resolución no autorizaba el extremo de poder ingresar a revisar, a visualizar y a extraer información de los equipos distintos a los equipos celulares. Llámese pendrive, USBs, CDs, discos externos, laptops, todo lo que había incautado el Ministerio Público durante la diligencia de allanamiento con fines de detención preliminar. Sin embargo, su señoría, esta defensa técnica, y no porque el Ministerio Público nos haya notificado, extraoficialmente se ha podido tomar conocimiento que el Ministerio Público solicita a vuestra judicatura una aclaración y corrección de la resolución número 1 que autorizaba el extremo número 12 respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos telefónicos u otros medios tecnológicos incautados. Y mire cómo lo dice o cómo lo establecía literalmente la resolución número 1, su señoría. Permítame dar lectura muy brevemente. Se autoriza el levantamiento, extremo 12, se autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos telefónicos u otros medios tecnológicos incautados a consecuencia de la ejecución de la medida de incautación de las siguientes personas: Miguel Ángel Girao Isidro, y entre ellos Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Y lo que dice después, que es justamente el extremo autoritativo, a fin de que puedan tener acceso respecto de los bienes incautados, ¿a cuáles? A las agendas o números de contactos, sino que guarda recopilación y almacenamiento de datos como de comunicación con terceros, llamadas de voz, grabaciones de voz, mensajes de texto, acceso a Internet y comunicación con terceros a través de Internet. O sea, se está refiriendo a las llamadas por los aplicativos o redes sociales, archivos con fotos, videos, etc. Asimismo, los dispositivos móviles en la actualidad son idóneos para ser administrados como base de datos de cualquier tipo de información a través de los aplicativos WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, Signal, entre otros. Eso fue lo que se observó, esta defensa técnica observó que esas diligencias no estaban autorizadas para poder hacer una visualización, extracción o copia espejo, como lo quiera llamar Ministerio Público, respecto a todos los dispositivos que le habían incautado a mi defendido. Sin embargo, Ministerio Público hizo caso omiso, como lo ha venido realizando y consta en acta, hizo caso omiso a esa observación de la defensa técnica y decidió llevar a cabo las diligencias de extracción de información. Pero, sin embargo, su señoría, usted con fecha 26 de abril, mire, 24 y 25 se siguieron llevando diligencias pese a haberse cuestionado ese extremo que no autorizaba. Con fecha 26 de abril, previamente el Ministerio Público le solicita a usted la aclaración y corrección de ese extremo, el extremo 12, que justamente la defensa técnica del señor Rodríguez Menacho había dejado constancia de ello. Y recién el día 26, su señoría, 2 días después de que se han llevado a cabo actas, el día 24, el día 25, actas de diligencia, visualización y extracción de información de equipos tecnológicos distintos a celulares. Recién el día 26, vuestra judicatura aclara y dice, corrige y aclara el punto 12 de la parte resolutiva de la resolución número 1 de fecha 21 de abril de 2024. ¿Y qué debe decir? Se autoriza el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de acceso y extracción de la información contenida en los dispositivos tecnológicos, incautados el 23 de abril de 2024, dispositivos de almacenamiento, equipos celulares, equipos celulares, a través del equipo Celebrite u otro análogo o en su defecto se autorice la extracción manual con la finalidad de acceder a información vinculada a la presente investigación. Ya se había aclarado, se había corregido lo que la defensa técnica del señor Rodríguez Menacho había cuestionado desde el día 24, su señoría. Eso es por un extremo, esa es la primera afectación y no se respetó la legalidad procesal. ¿Por qué? Porque sabemos que para poder visualizar información digital, su señoría,
debemos contar con una autorización expresa judicial que le pueda dar facultades al Ministerio Público para llevar a cabo recién esa diligencia de visualización y extracción de información o copia espejo, como lo ha querido realizar el Ministerio Público. Ese es un primer extremo. El segundo extremo, su señoría, es que el Ministerio Público, pese y obra en acta del día 25 de abril, su señoría, que esta defensa técnica participó, porque el día 24 de abril en las actas de visualización, como le ha llamado el Ministerio Público, de lacrado, visualización y extracción de información, del 24 de abril, se hace observación primero, como la medida autorizaba con un equipo forense, que se garantice la presencia de un equipo forense para poder llevar a cabo la visualización, la extracción de información de evidencia digital, su señoría. Sabemos, Ministerio Público lo conoce mejor que esta defensa técnica, que existen resoluciones y circulares que regulan el procedimiento que debe seguir Ministerio Público para el tratamiento de la evidencia digital, desde la extracción de la información. Hizo caso omiso, pese a la primera observación de que no se le autorizaba la extracción de información de estos equipos de almacenamiento, y siguió adelante. El día 25, en el acta de diligencia de lacrado y extracción y visualización de información, se hace mención que mi defendido, Jorge Rodríguez Menacho, autorizaba, porque ya el día 25, su señoría, y obra en dicha acta, ya Ministerio Público se había agenciado además de un equipo forense para poder garantizar el aseguramiento, la preservación de la información que se puede extraer. Pero mi defendido, y aquí va el primer exceso que empieza a tener la Fiscalía ya respecto al recorte del derecho a la defensa material. Mi defendido le dice, voy a autorizar que se lleve a cabo la diligencia porque ya hay presencia de un equipo forense. De un equipo forense que no era el Celebrite, era otro equipo. Sin embargo, no se autorizó, y esta defensa técnica a manuscrito en dicha acta ha dejado constancia de ello, que la autorización de mi defendido era solo y exclusivamente porque ya contaba con la garantía de un equipo forense, pero no autorizaba poder ingresar a los equipos de almacenamiento, visualizar la información y extraer la información, porque yo le había explicado a mi defendido que no estaba autorizado dicho extremo de las diligencias. Sin embargo, el Ministerio Público, el fiscal adjunto que participó en dicha diligencia, por disposición, por autorización, por orden incluso del señor fiscal provincial Cristian Niño Torres, quien no está presente hoy aquí, le había indicado al fiscal adjunto que participó en dicha diligencia que no era necesaria dicha autorización, que basta con que el Ministerio Público esté presente y la diligencia se tiene que llevar a cabo. Yo no sé si el Ministerio Público se considera, y con el mayor de los respetos, omnipotente, cree tener todos los poderes para poder recortar, para poder afectar los derechos y garantías fundamentales de toda persona que es investigada. En ese extremo, ahí sí destaco, su señoría, porque esta defensa técnica, y voy a demostrar con otra acta cuando me toque el momento oportuno, que también no le bastó al Ministerio Público con recortar el derecho a la defensa material del investigado, del detenido, sino que también se restringió a la defensa técnica, su señoría, poder dejar constancia en el momento en el que estaban haciendo porque me corrieron traslado para hacer observación, el Ministerio Público, cuando le dije voy a dejar constancia de esta afectación, no lo permitió. Por eso es que esta defensa técnica existe en esa acta del día 25 de abril, a puño y letra de esta defensa técnica, las vulneraciones o las afectaciones que estaba ocasionando el Ministerio Público. Luego, su señoría, el 26 de abril ya empieza lo más extremo y lo que es el meollo de la afectación al derecho a la defensa. Hasta el día 24 y 25 de abril, Fiscalía permitió que el señor Jorge Jonathan Rodríguez Menacho puede estar presente en las diligencias de visualización y extracción de información. Y para que me permita, para ir ubicándonos, su señoría, eso está en las actas de fecha 24 de abril, que son tres actas que se llevaron a cabo ese día. El día 25 de abril participó esta defensa técnica
que tiene una cantidad de 140 fojas, si no me equivoco, dicha acta, y en el extremo final es donde he dejado a manuscrito dicha constancia, su señoría. Incluso, haciéndole caso al Ministerio Público, mire lo que me dijo, ¿no? Pensaba que estaba en un acto notarial, vía protesto, me dijo. Vía protesto puedo dejar, la defensa técnica puede dejar constancia de irregularidades que ocurren en una diligencia llevada, conducida por el personal del Ministerio Público. Eso está en la última página, su señoría, 140 de dicha acta, que está a manuscrito. El día 26 de abril, su señoría, ya viene el recorte del derecho a la defensa en la vertiente o manifestación material de este derecho, su señoría. ¿Y por qué es importante mencionar esto? El artículo 71, porque el Ministerio Público, cuando se hace esa observación, Ministerio Público dice, se está garantizando el cumplimiento del artículo 71. El artículo 71, y le voy a dar lectura, su señoría, es importante entenderlo en el siguiente extremo. Numeral 1 dice, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución, las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Su señoría, si usted, y usted interpreta mejor la norma que mi persona, este artículo es una potestad, es un derecho que tiene el imputado, el detenido, el investigado. Y literalmente lo dice la norma y empieza, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado. O sea, es potestativo quien elige, su señoría, si en dicha diligencia, si es que es necesario la presencia del investigado, quien elige, quien ejerce esa potestad es el investigado, el imputado. El imputado considera que es necesario también que esté presente, es su derecho en la vertiente o manifestación material del ejercicio del derecho a la defensa. Por eso es que aquí en esta audiencia estamos contando también con la participación del mismo imputado, del mismo detenido. Ministerio Público, ¿qué nos respondió cuando se cuestionó eso, cuando se observó eso? Porque se pedía la participación o la presencia de mi defendido en dicha diligencia. ¿Qué nos dijo? Que no se estaba vulnerando dicho derecho porque está presente la defensa técnica. Y yo le digo a su señoría por qué es importante, porque es necesaria la presencia del imputado, del detenido, más aún detenido, en dicha diligencia. Y vamos a ingresar a ver información de carácter digital, incluso información dentro de los celulares, dentro de los UCBs, que son también de carácter íntimo, personal. El detenido tenía el derecho de poder estar presente. ¿Para qué? Para que además coadyuve también al Ministerio Público en poder explicarle, porque eso es lo que se hizo después, que nuevamente se le restituyó el derecho de que esté presente, de poder explicarle si encontraban algunos documentos. Y además, que es lo más importante, su señoría, en la etapa de diligencias preliminares, no solamente ejerce la función de llevar a cabo actos de investigación el Ministerio Público. No tiene solamente el Ministerio Público la potestad de recabar elementos de convicción de cargo, sino también la defensa o el mismo Ministerio Público de también recabar elementos de convicción de descargo, su señoría. Más aún la defensa técnica, más aún el mismo detenido, el mismo imputado, si su celular, los equipos tecnológicos de almacenamiento son de él. Y de eso se ha privado, se ha recortado el derecho en las actas del día 26, en las actas del día 27, porque tienen un mismo nombre, su señoría, acta de lacrado, visualización, extracción de información. Tienen un mismo nombre, más allá del celular que lo hace el equipo técnico, pero tampoco en la extracción de información de sus celulares, permítame, un momento, señoría.
Ya, su señoría, antes de pasar a esas actas, es importante aquí también, en el acta ofrecida en la tutela primigenia, su señoría, acta de continuación de deslacrado y verificación de documentos y lacrado, le ha llamado el Ministerio Público, de fecha 28 de abril, su señoría, y usted lo tiene ahí a la vista, va a poder evidenciar, porque aquí pasó un dato ya, un hecho insólito, su señoría. Se lleva a cabo diligencias sin la presencia, o sea, no llegó la defensa técnica de parte del señor Rodríguez Menacho, y el Ministerio Público lleva a cabo la diligencia con presencia de la Defensoría Pública. Está participando esta defensa cuando se entera, llega su señoría en el desarrollo, se entrevista con la defensa pública, se le explica los pormenores y la defensa pública decide retirarse de la diligencia. Se deja constancia de ello e incluso en el acta anterior a la donde a mí se me deja participar, solamente se consigna que yo llegué, que también es del 28 de abril, pero participa la doctora Caicho de la Defensoría Pública. Son dos actas del día 28 de abril, su señoría. El acta de deslacrado y verificación de documentos del 28 de abril, que participa la Defensoría Pública, y se deja constancia en esa acta de mi llegada, porque fue mi persona quien se hizo presente a esa diligencia, se deja constancia de mi llegada, pero se me restringe poder dejar constancia de unas observaciones. Y lo que es peor, se me restringe a la defensa técnica, se le restringe poder firmar dicha acta. Por orden, porque se le manifestó, perdón, al Ministerio Público, pero fue por orden del fiscal provincial. Por orden del fiscal, del doctor Cristian Niño Torres. Es así entonces, su señoría, que ante la insistencia de esta defensa técnica, en el acta de continuación, porque es la continuación de ese mismo día, de deslacrado, verificación de documentos y lacrado, que ahora le llaman, ya participa esta defensa técnica. Y usted podrá ver en la página 1, en la primera página de esa acta, su señoría, hasta la página 2, todo lo que se ha dejado constancia en la defensa técnica de las vulneraciones y afectaciones que ha venido realizando el Ministerio Público. Y comienzo porque, mire, empieza así, dice, de parte hace constar que ha llegado, o sea, el abogado de parte hace constar que ha llegado a la presente diligencia a las 11:02, siendo recibido por el señor representante del Ministerio Público, el doctor Diego Corbera Centeno, a quien se le expresó el motivo de la llegada a esa hora, siendo que me explicó que la diligencia de lacrado y visualización de información ya había iniciado con participación de la Defensoría Pública. ¿Por qué dejo constancia de esto, su señoría? Porque se me privó el derecho a la defensa técnica de dejar constancia en el acta anterior donde participó la doctora Emilia Caicho, defensora pública. ¿Y qué es lo que hago constar? Y ahí he detallado todas las afectaciones que hasta esa fecha venía realizando el Ministerio Público, donde se entrevista con dicha defensora pública y producto de dicha conferenciación con la referida defensora pública se ha podido tomar conocimiento que supuestamente la doctora Alejandra, asistente en función fiscal del equipo número 3 de la Fiscalía de Corrupción contra el Poder, habría agotado los medios de comunicación, llamadas telefónicas, eso fue lo que me manifestó la defensora pública, que habían hecho a la defensa técnica para que concurriera, lo cual es falso, su señoría. Nunca recibí ninguna llamada del asistente en función fiscal, Alexandra, para poder estar presente en dicha diligencia. ¿Y esto por qué? Porque el hecho antecedente es que el día 26 de abril, su señoría, la defensa técnica dejó constancia de que no avalaría ningún acto que se le restrinja la presencia del mi defendido en las diligencias de deslacrado y visualización de información. Como el día 26 se dejó constancia de eso, el día 27 llevaron a cabo actos con presencia de la Defensoría Pública. El día 28 hicieron lo mismo. Se sorprendieron cuando llegó la defensa técnica y lo que hicieron fue tratar de continuar, pero yo pedí conversar con la defensora pública y entendió los motivos y decidió apartarse porque entendió que habían afectaciones, su señoría. Lo que es todavía mucho más vulneratorio, su señoría, es lo que dejo constancia en dicha acta, donde dice que el suscrito, indicó que el suscrito, que el doctor Honorio
el abogado defensor público del día anterior, había participado en la diligencia de visualización de información de la muestra 8 y le manifestó que ayer el doctor Corbera Centeno le había indicado que también había agotado los medios de comunicación llamando a la defensa técnica del detenido Jorge Rodríguez Menacho a través del asistente en función fiscal Alejandra. Sin embargo, lo mismo, su señoría, no hay ninguna comunicación que se le haya realizado telefónicamente a la defensa técnica. Asimismo, su señoría, lo que ya se deja constancia, y está en la segunda página, y dice, la defensa técnica de parte no avalaría una diligencia donde se esté restringiendo el derecho de participar a la diligencia de visualización y extracción de información, más aún de información digital del ciudadano Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, quien se encuentra privado de su libertad justamente con el objetivo de garantizar su presencia en el desarrollo de estas diligencias durante el plazo que la Fiscalía solicitó y que el órgano jurisdiccional le concedió, 15 días. Y esto es importante, su señoría, ¿por qué? Si el Ministerio Público le pidió a vuestra judicatura 15 días de detención preliminar, porque es en el supuesto, en el entendido, para el Ministerio Público era indispensable que Jorge Jonathan Rodríguez Menacho esté presente en dichas diligencias. Por eso era un aspecto fundamental para que el Ministerio Público pueda privar del derecho a la libertad, lo cual, su señoría, no se ha garantizado. Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, desde el día 26 de abril, ha sido privado de su derecho a participar en dichas diligencias, su señoría. Lo mismo pasó el día 29 de abril, donde da inicio, su señoría, a las diligencias ya de extracción de la información contenida en sus dispositivos celulares. Y esto es importante, su señoría, porque sobre ello, esa es la razón de ser porque hemos ingresado el último escrito, donde no buscamos que esas actas sean materia de tutela, quiero aclarar. Lo que pretendo utilizar con esas actas es para evidenciar, para que vuestra judicatura se dé cuenta, su señoría, que mientras el día 29 de abril que empezaban las diligencias de extracción de información de celulares, mientras Jorge Jonathan Rodríguez Menacho se encontraba privado de su libertad en el calabozo de la DIRCOTE, otros investigados sí estaban participando en el desarrollo de las diligencias de extracción de información, su señoría. Y me permito, y aquí tenemos acta de recepción, apertura de lacrado, descripción técnica y extracción de información de dispositivos electrónicos, equipo celular y sus componentes, lacrado y entrega, de fecha 29 de abril, donde se lleva a cabo la diligencia del señor Miguel Ángel Girao Isidro. Ministerio Público dirá, el señor Miguel Ángel Girao Isidro ha estado realizando el ejercicio de su autodefensa. Y mire, su señoría, lo que dice dicha acta. Lo que dice dicha acta, estuvo presente el investigado Miguel Ángel Girao Isidro con DNI 4704429030 en compañía del abogado defensor Miguel Ángel Coronado Flores. El detenido Miguel Ángel Girao Isidro sí se permitió, sí se le garantizó que tanto él como su abogado estén presentes. Y usted puede ver, su señoría, en el acta de fecha 29 de abril de Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, que no estuvo presente y se dejó constancia de ello. Asimismo, también existe en el acta que también hemos ofrecido, su señoría, de recepción, apertura de lacrado, descripción técnica, es el nombre que le ha dado al Ministerio Público, y extracción de información de dispositivos electrónicos, equipos celulares y sus componentes, de fecha 27 de abril. ¿Qué es lo que dice su señoría? Se lleva a cabo la diligencia de extracción, de apertura, de extracción de información del dispositivo celular, estando presentes, ¿quiénes? Los abogados defensores del investigado Giancarlo Valer Enciso. O sea, estaba presente el señor Giancarlo Valer Enciso, porque acá dice presente, el investigado Giancarlo Valer Enciso con DNI tal, lo identifican, en compañía. Eso está en el último escrito, su señoría, que hemos presentado, el 27137. Allí podrá ver que el 27 de abril, su señoría, 27 de abril, Giancarlo Valer Enciso estuvo presente en la diligencia de extracción de información de su celular.
y estuvo presente sus abogados. Caso contrario pasó con Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Y lo que es peor, también veamos ahora el acta del señor Palomino Quesada. El acta de deslacrado demuestra visualización y extracción manual de información contenida en dispositivo electrónico celular de fecha 28 de abril, su señoría. Se ha dejado constancia que además de los efectivos policiales, el señor fiscal, participó el investigado Jorge Luis Palomino Quesada y sus abogados defensores, Cristian Kenji Saldaña Galán, y firman dicha acta, su señoría. Eso ha venido ocurriendo hasta el día 4 de mayo del 2024. El día 4 de mayo, su señoría, producto porque se había extraído información en dichas actas, producto de la audiencia, el día 3 de mayo fue la audiencia de apelación de la detención preliminar judicial. Todos los abogados dejaron expresa constancia ante la sala que se ha venido restringiendo, recortando el derecho a que estén presentes en sus diligencias de extracción de información. El día 4 ya se permite la participación, 4, 5 y 6, se permite la participación en las actas de deslacrado, porque es el mismo nombre, o acta de continuación, le ha llamado el Ministerio Público, participa Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Participan también, entiendo, los demás investigados. Sin embargo, ahí se deja constancia, su señoría, desde el día 4 de mayo, que el solo hecho de que el Ministerio Público haya ya reflexionado y permitido el ingreso, la participación del detenido, de mi defendido, en dichas diligencias, no convalida, no garantiza que el Ministerio Público no haya venido atropellando los derechos de Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. En específico, el derecho a la defensa material. Derecho a la defensa material. Si bien es cierto, eso quiero dejar enfáticamente señalado, su señoría, si bien es cierto, estaba presente sus abogados, pero no es lo mismo que esté presente el mismo investigado, detenido, para que pueda también él, uno, explicar la existencia de los documentos que el Ministerio Público ha encontrado que son elementos graves o reveladores para el Ministerio Público, y sobre todo lo que es más vulneratorio, su señoría, que estando presente el detenido, el investigado, puede también hacer mención de que se extraiga información que le es útil para poder demostrar como elemento de descargo la tesis que postula la Fiscalía, que no es correcta. Eso es en esencia lo que se le ha recortado, porque la defensa técnica puede estar presente, pero no conoce todo lo que tiene su defendido. No va a poder explicar realmente dónde está o orientar incluso al Ministerio Público dónde puede haber información que le va a servir a ambas partes. Ese recorte, su señoría, es lo que se ha afectado. Y eso yo quiero indicar que la misma tutela, el mismo acuerdo plenario 4/2010, su señoría, en el fundamento, desde el fundamento 10 hasta el fundamento 17, nos dice un punto muy importante. Aquí está. A ver, y permítame, su señoría. La audiencia de tutela de derechos. Los derechos fundamentales deben gozar de mayor protección y por ello es que a nivel procesal la audiencia de tutela es uno de los principales aportes del nuevo sistema. Los derechos protegidos a través del artículo 71 son los siguientes. Lo señala, pero me voy a limitar en decir el numeral 11, su señoría. No sufrir restricciones ilegales. ¿Y por qué le digo esta afectación de ese derecho que lo ha desarrollado el acuerdo plenario, doctrina legal? Porque cuando nosotros presentamos el escrito requerimiento previo al Ministerio Público para que nos pueda explicar los motivos del por qué está recortando dicho derecho a mi defendido, le hacemos mención de ello, su señoría. Le pedimos al Ministerio Público, y mire, sucintamente, ¿qué le pedimos? Solicitamos señale los motivos y el amparo legal por el que se viene recortando el derecho a la defensa material en el desarrollo de las diligencias preliminares de mi patrocinado Jorge Jonathan Rodríguez Menacho.
sin contar con una medida judicial que autorice ello. En consecuencia, requerimos la exclusión de las actas que hemos advertido y que obran en nuestro requerimiento, su señoría. Eso lo hemos peticionado al Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público nos acusa recibo, solamente nos dice recibir, lo presentamos el día 30 de abril a las 13:19 y el mismo día 30 de abril a las 15:33, Ministerio Público nos dice recibido conforme. Hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta objetiva, motivada, de por qué el Ministerio Público se ha arrogado dicha facultad para poder restringir un derecho tan fundamental que solo lo puede restringir y motivadamente un juez, su señoría. Sin embargo, nosotros presentamos la tutela porque frente a dicho pedido no hubo ningún acto de reparación a lo que estábamos señalando y el Ministerio Público continuaba llevando a cabo las diligencias que recortaban dicho derecho. Por esas alegaciones, su señoría, esta defensa técnica peticiona a vuestra judicatura que haciendo un correcto control de constitucionalidad, incluso de convencionalidad, su señoría, y control de legalidad, pueda realmente amparar, tutelar nuestro pedido y pueda dictar que se excluyan las actas que hemos señalado tanto en el escrito primigenio de la solicitud de tutela como en el escrito de ampliación de tutela para poder excluir porque dichas actas habrían afectado el derecho de defensa de mi cliente en la vertiente de manifestación material. Y su señoría, porque se me estaba pasando, para culminar, también en dicho escrito de ampliación estamos cuestionando el acta de visualización de video del día 2 de mayo, que ha llevado, y eso sí, su señoría, se ha privado el derecho en ambas manifestaciones, en ambas dimensiones, material y procesal. El acta de visualización, escucha y transcripción de fecha 2 de mayo del 2024, donde el Ministerio Público había obtenido ya el video de la declaración que mi cliente había dado ante la Junta Nacional de Justicia el 25 de mayo del 2023, su señoría lo actúa el 2 de mayo, no notificó a esta defensa técnica de dicha diligencia, no notificó para participar o no participar si esta defensa técnica lo considera necesario, y lleva a cabo de manera secreta, totalmente abusiva, para poder estar presente tanto su abogado como también mi defendido. Más aún si él sale en dicho video, si él es el que declara. En esa acta usted va a poder visualizarla porque se ha ofrecido, no estuvo presente ni el abogado de la defensa técnica del señor Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, ni tampoco el mismo Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, quien se encontraba aún detenido. Por esas razones, su señoría, por esas consideraciones fácticas y legales también, solicitamos a vuestra judicatura que se haga ese correcto control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad para amparar nuestra tutela y excluir todo el material o elementos de convicción que hemos solicitado a vuestra judicatura. Muchas gracias. Señor abogado, tiene que precisar qué actas, de qué fecha, de qué horas son los que está pidiendo que se excluyen. Ya. Eso uno. Y lo otro es cuando habla del video, ¿ha ofrecido el video? No, he ofrecido el acta, su señoría. No, usted me dice para verificar el video. No, Pues le estoy preguntando si ofreció el video. No ofreció el video. no, es que el video no lo tenemos nosotros, su señoría. Por eso le estoy preguntando si ha ofrecido el video o no. No hemos ofrecido Solamente el video. el acta. Solamente el acta que se ha llevado a cabo la diligencia sin participación nuestra. Ya. Ya, ahora, permítame entonces precisar, su señoría, deme un minuto para ubicar todas esas actas porque son abundantes y poder señalarles muy detalladamente y precisamente cuáles son ellas, por favor. Ya, a ver. Sí. Ya, a ver, su señoría. Primero, el acta de diligencia de apertura del lacrado, ese es el nombre que se le ha asignado. Acta de diligencia de apertura del lacrado, verificación y visualización de manera manual de contenido de información de dispositivo electrónico, pendrive y lacrado, de fecha 24 de abril del 2024. La siguiente acta, su señoría. ¿Por qué hora? Allá, la hora.
Y el encabezado está ahí nomás. Sí, sí, un momento, su señoría. 12:40, su señoría. Hora 12:40. Ya. Siguiente acta. Acta de diligencia de apertura de lacrado, verificación y visualización de manera manual de contenido de información de dispositivo electrónico, pendrive y lacrado, de fecha 24 de abril de 2024, hora 15:30. Doctor, disculpe, en el petitorio no se encuentra esa acta. Ya, al momento de rebatir, doctor, usted señala lo conveniente Ya, para efecto de poder debatir en orden. Sí, a ver. Siguiente, acta de diligencia de lacrado y visualización de especies contenidas en la muestra 2 y 6, las cuales eran dispositivos de almacenamiento pendrive de fecha 25 de abril de 2024, ahora 11:40, su señoría. Acta de la diligencia de apertura de lacrado, verificación, visualización de manera manual de contenido de información de dispositivo electrónico pendrive y lacrado de especies contenidas en la muestra 8 de fecha 26 de abril de 2024. Un momento. 11:20, hora de inicio 11:20, su señoría. Acta de diligencia de continuación de deslacrado, verificación de documentos y lacrado de especies contenidas en la muestra 7 y 10 de fecha 28 de abril del 2024, hora 12:20. Acta de visualización, escucha y transcripción de fecha 2 de mayo del 2024 del registro audiovisual de la declaración ante la Junta de Jorge Jonathan Rodríguez Menacho a horas 15:16. Acta de continuación de la diligencia de deslacrado de muestra, verificación, visualización de contenido de información en dispositivos electrónicos y lacrado de especies contenidas en la muestra 4A de fecha 5 de mayo del 2024 a horas 15 horas. Acta de continuación de la diligencia de deslacrado de muestra, verificación, visualización de contenido de información en dispositivos electrónicos y lacrado en especies contenidas en la muestra 4A de fecha 6 de mayo del 2024, hora 10 horas. En el anterior, ¿qué horario era? Disculpen, me pasó 15 horas, su señoría. 15 horas. Ya, continúe, por favor. Ahora, estas actas, su señoría, debo precisar para que el Ministerio Público no piense que no se ha precisado que estamos pidiendo exclusión, son de la ampliación. En el acta primigenia. Por eso le preguntaba la hora y la Sí, fecha sí, para no tener mayor inconveniente. Sí. Y en el acta primigenia, las primeras que aportamos, porque eran los que incluso podíamos obtener, no nos permitían tomar foto de todo. El acta de la diligencia de deslacrado y visualización de especies contenidas en la muestra 2 y 6, las cuales eran dispositivos de almacenamiento pendrive de fecha 25 de abril. 11:40, eso ya lo dijo. A ver. Ya lo dijo, ya 2 y 6, 11:40. Dispositivo pendrive 11:40. O es otra, con el mismo nombre. Ahorita quiero contrastar un momento, por favor, su señoría. Lo que he notado de la tercera acta que ha señalado usted es la misma, vendría a ser la misma. Ya. Ayúdame la de primigenia. Están estas. 25, 27, Ya. 29, 30, 24, 28. Ajá. Ya, correcto, su señoría. La del 25 de abril es la misma, no es otra. La siguiente acta de diligencia de deslacrado
y visualización de especies contenidas en la muestra 8, las cuales eran dispositivos de almacenamiento pendrive de fecha 27 de abril del 2024. Ahora, Ya, a ver, su señoría, la del porque 27... hay otra anterior del día 26 de abril, también la muestra 8. A ver, la del 26 de abril es acta de apertura de lacrado, verificación, visualización de manera manual de contenido de información de dispositivo electrónico pendrive y lacrado. 11:20 del 26 de abril. Ya, y ¿Sí? el 27. Ya, del 27, su señoría, ese es el acta donde participa la defensa pública, el doctor Honorio. No hemos podido ubicar esa acta, pero si el Ministerio Público la tiene aquí, que la pueda ofrecer, porque cuando cuando esta defensa técnica ha ido a lecturar, no he podido ubicar esa acta donde participa el defensor público de apellido Honorio, o nombre Honorio. La siguiente, acta de la diligencia de deslacrado y visualización de especies contenidas en la muestra 4, los cuales eran dispositivos móviles de comunicación celulares, de fecha 29 de abril del 2024. Y continuación de la, de fecha 29 de abril a horas 10:20, su señoría. Con esa acta se empieza la extracción de los celulares. Acta de la diligencia de continuación de deslacrado, visualización, extracción de información de especies contenidas en la muestra 4, los cuales eran dispositivos móviles de comunicación celulares de fecha 30 de abril. $9:55, su ¿En señoría. el anterior qué horario era? La anterior, 10:20, su señoría. Con 20. Acta de la diligencia de deslacrado, verificación, visualización de contenido de información de especies contenidas en la muestra 4-A, los cuales eran dispositivos móviles de almacenamiento que devino de la diligencia de visualización y extracción de información de celulares, de fecha 1 de mayo, a horas 9:50. Acta de continuación de la diligencia de deslacrado, verificación, visualización de contenido de información de especies contenidas en la muestra 4A, de fecha 2 de mayo, a horas 10:20. Y finalmente, el acta de continuación de la diligencia de deslacrado, verificación, visualización de contenido de información de especies contenidas en la muestra 4A, de fecha 4 de mayo, 10:30. Y Chile indiqué, su señoría, el acta de visualización, transcripción de video del 2 de mayo, a las 15 horas. 15 horas, sí le indiqué, ¿verdad? 15 y 16 horas. 15 horas empezaba el acta de visualización de video y transcripción del 2 de mayo. El 2 de mayo tengo uno a las 15 y 16 horas. El único. Sí, 15:16, correcto. Esas son todas las actas, su señoría. Muy bien. Con traslado a la fiscalía, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, habiendo escuchado atentamente los argumentos de la defensa técnica del señor Jorge Luis Rodríguez Menacho, a efectos de un mejor entendimiento, tenemos que precisar cuáles son los puntos, objetos de debate planteados por la defensa técnica. En ese sentido, se han anotado dos puntos esenciales que son materia de discusión. La primera es la presunta vulneración al derecho de defensa en la vertiente de defensa material, en el que la defensa técnica encierra otras vulneraciones como es a la legalidad procesal, igualdad de armas y debido proceso, y como segunda vulneración que ha señalado inicialmente que las diligencias de visualización y extracción de información se realizaron, señala la defensa técnica,
sin contar con una medida judicial que autorice de manera clara y expresa el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces, quiero comenzar, señor magistrado, por esto último. La defensa técnica del señor Rodríguez Menacho no ha cumplido de manera adecuada con uno de los requisitos de admisibilidad de este remedio procesal, el que está establecido en el artículo 426, específicamente en el punto 3 del Código Procesal Civil, que para los efectos de la presente audiencia aplica de manera supletoria. Esto quiere decir que el petitorio que formule tiene que ser completo y preciso, conforme ya lo ha establecido la Corte Suprema en la apelación 10-2022 en su fundamento tercero. Como primer punto, señor magistrado, en lo que respecta a que las diligencias no habrían contado con autorización judicial, además de ser un hecho que no se condice con la realidad, si bien lo ha desarrollado de manera oral en esta audiencia, no lo ha propuesto de manera escrita en su petitorio, no lo ha señalado como tal dentro del documento que nos han corrido traslado. Así como también quiero manifestar que las actas del 24 de abril, del 26 de abril, del 28 de abril y del 8 de mayo, que la defensa técnica ha señalado ahora último, tampoco se nos ha corrido traslado para efecto de su visualización. Es decir, no sabemos con qué escrito ha ampliado estas actas o si las ha presentado o no, porque lo único que nosotros tenemos dentro del petitorio, y usted lo va a poder observar en la página 2, 3 y 4 de su escrito, son 7 actas. El acta del 25, el acta del 27, el acta del 29, el acta del 30 de mayo y la del 2 de mayo. Entonces, como primer punto, señor magistrado, al haber señalado que la exclusión de prueba versan sobre otras actas que no se han señalado dentro de su petitorio, a consideración de este Ministerio Público, nos pone en una posición de desventaja, porque no podemos ejercer adecuadamente el derecho de defensa del Ministerio Público, porque no sabemos a qué se refieren, ya que no nos han corrido traslado, y además no forma parte de lo que se ha peticionado. Y como segundo punto, en lo que respecta a lo que solicita la defensa técnica, es una medida, dice en la página 31 y 32, perdón, 30 y 31, medidas correctivas solicitadas. Y va a poder observar en el fundamento 62, dice, se excluya el acervo conviccional de las actas de apertura del lacrado, y en el fundamento 63 se ordene como medida correctiva. Señor magistrado, esto también vulnera uno de los requisitos de admisibilidad, porque debemos recordar que las pretensiones objetos de tutela pueden ser 3: las medidas correctivas, las medidas reparadoras y las medidas protectoras. En este caso, la defensa técnica plantea una medida correctiva, es decir, la medida correctiva lo que busca es finalizar un agravio latente. En este caso, por ejemplo, cuando se vulnera el petitorio, se pide que se precise una imputación. Lo que la defensa técnica en todo caso debió recurrir es a una medida reparadora o a una medida protectora. Las reparadoras buscan restablecer el derecho al momento anterior, antes de la vulneración. En este caso, pues, la nulidad de disposiciones o la exclusión de prueba. O las reparadoras, para que no se vuelva a repetir, como en este caso pediría, en el caso de que lo hubiera planteado de esa manera, que en las futuras diligencias se considere la participación de su patrocinado. Bien, entonces, señor magistrado, carecería ya de objeto pronunciarnos sobre estos puntos. Sin embargo, vamos a entrar al fondo central de la discusión de la presente tutela, dejando en claro que se ha vulnerado uno de los requisitos de admisibilidad de la misma. Bien, la tutela, como ya se mencionó, versa sobre la presunta afectación al derecho de defensa en la vertiente de vulneración, señala, del derecho a la defensa material del investigado Jorge Luis Rodríguez Menacho, quien señala no se le habría permitido participar en una serie de diligencias de extracción y visualización de información de sus equipos tecnológicos incautados, por lo cual, a consecuencia de ello, solicita la exclusión probatoria de estas referidas actas. Para ello, la defensa técnica ampara su pedido en la vulneración al derecho de defensa y cita 4 bases legales: el artículo 71.1 del Código Procesal Penal,
también en su escrito ha precisado el artículo 9 del derecho de defensa, aunque no lo ha oralizado en la presente acta, del título preliminar del Código Procesal Penal, el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política y el artículo 8, numeral 2 del literal D de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tampoco lo ha oralizado en la presente audiencia. Al respecto, nosotros, el Ministerio Público, lo que pretende hacer en esta audiencia es coger estos argumentos para señalar si efectivamente se ha vulnerado o no el derecho a la defensa en la vertiente del derecho a la defensa material. Y hay que precisar que el Ministerio Público es respetuoso de todos los derechos, fundamentales o no, de todos los sujetos procesales que concurren al despacho, ya sea en cualquier calidad. En ese sentido, rechazamos rotundamente haber vulnerado algún derecho de defensa del señor Jorge Luis Rodríguez Menacho. La base legal, señor magistrado. El artículo 71.1 señala: el imputado puede hacer valer por sí mismo, dice el artículo 71, a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Es decir, la norma procesal reconoce al imputado el ejercicio de hacer valer su derecho por sí mismo, es decir, autodefenderse, o utiliza una conjunción de disyunción, hacerlo a través de su abogado defensor. Como segundo punto, el artículo también citado, el artículo 9 del título preliminar del Código Adjetivo establece el derecho de defensa. 1. Toda persona tiene, y acá quiero anotar, derecho inviolable e irrestricto, a ser asistido por un abogado defensor de su elección. No usa la conjunción. En su caso, por un abogado de oficio, desde que es citado o detenido por la autoridad. Punto. También usa el artículo 9. También tiene derecho a ejercer su defensa material. Nuevamente, la norma procesal establece que el derecho irrestricto e inviolable es a contar con un abogado defensor de su libre elección o de oficio. Adicionalmente, tiene derecho a ejercer su autodefensa material. Entonces, señor magistrado, cabe preguntarnos, ¿qué es la autodefensa material? Bueno, la autodefensa material, como también lo ha señalado la defensa técnica, es un derecho potestativo del imputado, del cual puede hacer uso o no en la medida que también tiene derecho a guardar silencio si así lo desea. Su ejercicio de este derecho a la autodefensa material se puede presentar en cualquier momento del proceso donde se reconoce que el imputado tiene oportunidad de pronunciarse sobre los hechos objetos de imputación. Hechos objetos de imputación para negarlos o admitirlos. Señor magistrado, la defensa material se manifiesta principalmente de manera clara e indubitable, y así lo ha traducido el Código Procesal Penal en los artículos 391, en los artículos 420.5, 424.5, 431.3, 443.5, etcétera, donde se le permite al imputado hacer uso de su defensa material para que se exprese sobre los hechos. También cita la defensa técnica la Constitución Política del Perú para darle sustrato legal a su planteamiento. En este sentido, el artículo 139, numeral 14, establece el principio a no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Punto. Esta persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y ser asesorado por este desde que es citado o detenido por cualquier autoridad. Señor magistrado, entonces, ¿qué es lo que se protege cuando la Constitución se refiere al principio del derecho de defensa?
El Tribunal Constitucional ya en sendas jurisprudencias ha señalado que lo que busca garantizar con respecto al derecho de defensa es a que ninguna persona sea postrada a un estado de indefensión. Eso es lo que debe valorar su despacho, su judicatura. Si se ha vulnerado el derecho de defensa y se le ha colocado en una posición de indefensión al señor Rodríguez Menacho. El Tribunal Constitucional también ha establecido que el marco normativo del derecho de defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en indefensión en cualquier etapa del proceso judicial. Ya en reiteradas oportunidades, como en el expediente 0582-2006, Tribunal Constitucional, el 5175-2007, el 1800-2009, el Tribunal Constitucional ha precisado que no cualquier imposibilidad de ejercer los medios legales suficientes para su defensa producen un estado de indefensión que atenten contra el contenido constitucionalmente protegido. Esto, señor magistrado, no solamente se apareja con la normativa nacional, sino también con la supranacional, que lo ha mencionado la defensa técnica de Rodríguez Menacho, cuando cita el artículo 8, numeral 2, literal C de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es aún más claro. Dice, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado de defenderse personalmente. Nuevamente utiliza una conjunción de disyunción, de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Y miren lo que dice el literal E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Lo que la garantía constitucional del derecho de defensa se ve activado, señor magistrado, en toda su vertiente y ramificación cuando el Estado le dota de un derecho a defenderse a través de su abogado defensor. La Convención Americana de los Derechos Humanos nos dice nuevamente las dos cosas que ya se mencionaron en un inicio. Puede defenderse personalmente o a través de un abogado defensor, y esta última forma es una forma irrenunciable. Quiero terminar esta alocución con respecto a los argumentos jurídicos para señalar que en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fundamento 61 ha señalado lo siguiente, y es claro, totalmente aplicable al presente caso. La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado a través de sus propios actos, entre ellos la declaración que brinda sobre los hechos que se le atribuyen, defensa material, hechos. Y dice, y por medio de defensa técnica ejercida por un profesional del derecho, quien se asesora al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta inter alia un control crítico y de legalidad de la producción de pruebas. Un control crítico y de legalidad de la producción de pruebas. Muy bien. Entonces, señor magistrado, vayamos a lo central. Como ya se ha desarrollado, lo que se debe garantizar es la no afectación al derecho de defensa con la no colocación de un estado de indefensión a un sujeto procesal. Lo que en todo momento el Ministerio Público ha cumplido, porque si revisamos las actas que son sujeto a pedido de exclusión, y me voy a referir únicamente a los que forman parte del petitorio, porque es la discusión a la única que podemos entrar, y no a todas las actas que ha señalado el abogado de la defensa, vamos a revisar que en todas
ha participado un abogado defensor, más allá de las constancias que ha pretendido señalar. En todas, incluso en una, no ha participado el abogado de la defensa privada porque no se constituyó la diligencia. El Ministerio Público garantizó su derecho de defensa a través de la defensa pública. Y el artículo, si la defensa técnica cuestiona, porque ha cuestionado la garantía de legalidad y también el debido proceso, el artículo 80 dice que el derecho de la defensa técnica dice cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso. Entonces, señor magistrado, lo que se puede observar es que en todas las diligencias relacionadas o referidas al investigado Rodríguez Menacho, ha contado con un abogado de su libre elección, es decir, ha mantenido su derecho de defensa, no se ha mantenido en indefensión y hace que estas actas no puedan ser invalidadas con una exclusión, porque no se ha señalado también si se trata pues de una prueba prohibida, una prueba ilícita. Entonces, carece de fundamento no solo teórico, sino también práctico, porque señor magistrado, en las actas donde no participa un investigado, entonces estas deben ser excluidas. La Corte Suprema analizó un caso similar, que es la apelación contra el auto que le declara infundada la solicitud de tutela de derechos de Helio Abel Concha Caya en el expediente 204-2018, incidente 9, donde del desarrollo de la lectura se establece que el imputado no siempre va a estar presente en las diligencias de constatación y actos de investigación en las instalaciones del Ministerio Público y desde el lacrado de los soportes magnéticos. Esto no vulnera el derecho de defensa si el Estado lo dota de la posibilidad de defenderse a través de una defensa técnica, como lo que en este caso ha venido ocurriendo. Y para ir terminando, señor magistrado, quisiera señalar solamente que la defensa técnica ha señalado que ha tomado nota o ha tomado conocimiento de manera extraoficial, ha dicho, de los pedidos de precisión en las resoluciones, en la resolución número 1 del allanamiento, que las ha traído a colación. Estas se encuentran en el incidente correspondiente, que es de acceso a los abogados y la defensa técnica. No hay razón para tomar conocimiento porque el Ministerio Público no oculta las actas ni las resoluciones que forman parte de los cuadernos incidentales. Además, también quiero señalar, señor magistrado, que respecto al video de la Junta el 2 de mayo, que tampoco es parte de su petitorio y no sé si forma parte de algún pedido de ampliación, porque lo que se me ha corrido traslado último es una solicitud de autorización de ingreso de Jorge Luis Rodríguez Menacho a la Audiencia de Tutela de Derechos. Entiendo que hay otro documento en el cual amplía su tutela, que no... La resolución número 2 ha sido notificada, se dio cuenta. Ah, la resolución número 2, ok. Es en la ampliación. Respecto- Y lo que se le entregó antes de iniciar la audiencia. Ya, respecto a la audiencia, respecto al video del 2 de mayo, la transcripción, señor magistrado, se ha hecho del íntegro del video, la cual obra en actas, y el señor abogado ha tenido acceso a esta, tiene acceso a través de la lectura de la solicitud de copias y también que no se le ha privado su derecho de defensa porque ha concurrido al despacho el día 20 de mayo, el 17 de mayo, el 7 de mayo, el 29 de abril, el 28 de abril, y además se le han emitido copias a solicitud de parte hasta el tomo 24, todas las veces que ha sido requeridas y todas las veces que se ha constituido al despacho fiscal. Es lo que tenemos que señalar, señor magistrado. La defensa, doctor. Sí, Yo replico. su señoría, permítame. Voy a empezar por lo último. El Ministerio Público, su señoría, pretende entonces que se convalide un acto
donde se ha vulnerado el derecho a la defensa. Empiezo con el acta de visualización del 2 de mayo. Vamos a empezar por ahí. Está diciendo, como la defensa técnica ha accedido a lecturar la carpeta 20 de mayo, 17 de mayo, ¿cuándo se llevó a cabo esa diligencia? 2 de mayo. Como yo ya accedí, o sea, toda defensa que accede al expediente o a la carpeta fiscal, ya convalida el derecho, la afectación que ha llevado a cabo el Ministerio Público. Esto es una falacia, su señoría. ¿Cómo podría sostener que por el solo hecho de ya poner, o sea, trata de compensar, está aplicando mal la teoría de la compensación entonces? Como yo ya limité, ya restringí un derecho, porque yo creo ser omnipotente, entonces yo de ello no voy a decir nada más y solamente me voy a sostener en que se le permitió acceder a la carpeta. Como accedió a la carpeta, entonces no hay afectación. Se compensa ese desequilibrio, esa afectación que ha realizado el Ministerio Público. Eso para que usted lo meritúe, su señoría. Está reconociendo que ha llevado a cabo un acto sin notificación a la defensa técnica y al mismo investigado que lo tenían detenido. Eso es relevante. Lo tenían detenido, privado de su libertad, ¿para qué? Para que participe justamente en las diligencias. Ministerio Público dice, el derecho a la defensa material solamente se va a ejercitar, solamente se puede desarrollar cuando el investigado sea llamado a declarar. Vamos a darle respuesta al Ministerio Público entonces. El Ministerio Público le ha dado la posibilidad, le ha programado la diligencia de declaración indagatoria a mi defendido durante los 15 días que lo ha tenido detenido. Es más, esta defensa técnica peticionó, porque cuando se le comunicó a mi cliente de todo lo que estaba extrayendo el Ministerio Público sin que él participe, mi cliente quería realizar los descargos correspondientes, explicar cómo es que sale esa documentación. Entonces, cómo es incongruente, incoherente el Ministerio Público al decir que es respetuoso de los derechos, de las garantías de todo investigado, de todo ciudadano, cuando por sus propias palabras, su señoría, le ha dado la posibilidad a Jorge Jonathan Rodríguez Menacho de declarar, de ejercer entonces ese acto de defensa material. La respuesta es no. Lo que es peor, Ministerio Público dice que como no se le ha corrido traslado de la resolución número 2, que oportunamente se presentó con mucho tiempo de anticipación, dice que no está, entonces no merece atender esa exclusión probatoria o conviccional, porque son elementos de convicción, de todas las vulneraciones que ha realizado el Ministerio Público. Eso es falso, su señoría, porque al inicio, y usted muy bien lo ha aclarado, al inicio de esta audiencia, por eso por un tema de orden, empecé y quería saber si se tenía todo lo que habíamos presentado. Se le corrió traslado al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene, incluso sin necesidad de haberle corrido traslado, su señoría, porque esas actas que se han ofrecido en la ampliación, justamente porque se han presentado del día 20, 17 de mayo, donde mi persona o algún abogado del estudio ha ido a lecturar la carpeta, es que se han ofrecido. El Ministerio Público tiene todo el caudal que nosotros hemos ofrecido en la ampliación de tutela. Y no es que no hayamos precisado. Si usted se remite al escrito primigenio de la tutela, nosotros dejamos en salvaguarda y las demás actas de continuación de la misma, porque comprenderá, como le dije al inicio, esta defensa técnica no ha tenido todas las actas. ¿Por qué? ¿Cuál era la respuesta del Ministerio Público cuando le pedíamos in situ, su señoría? Le hemos pasado el mismo día, se lo llevan las actas al despacho. Ya no las tenemos acá. Nos privaban del derecho a obtener copias, su señoría. Ni siquiera copias, fotos. No nos dejaban tomar fotos. O sea, ha habido un total abuso, exceso de la facultad persecutoria que tiene el Ministerio Público del delito con confundir con este poder de poder restringir, limitar las facultades de la defensa. Ministerio Público dice además, su señoría, esas actas no demuestran que habría afectación al derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque estuvo presente el abogado en todas las actas que le hemos discriminado, su señoría, le hemos señalado una por una. Va a poder ver que en todas las actas hay constancias de que la defensa técnica pide la presencia de defendido,
¿Y por qué, su señoría, sí considera esta defensa técnica que hay afectación del derecho a la defensa en la manifestación material? Porque es diferente, y tomo las palabras del Ministerio Público, en la casación que ha hablado del señor Abel Concha Caya. 1, el señor Abel Concha Caya estaba en situación de libertad. 2, y usted va a poder constatar, nosotros no hemos cuestionado un acta donde se ha hecho deslacrado y visualización de documentos físicos, papeles. ¿Por qué? Porque allí sí consideramos que no es necesario que esté presente el investigado, porque son documentos que obran tal cual y todo se extrajo y se anexó a la carpeta. En cambio, de la evidencia digital, su señoría, es diferente, porque una vez que extrae la información que solamente el Ministerio Público ha querido sacar para reforzar su tesis de imputación, nos ha privado a nosotros de poder también recabar elementos de convicción de descargo de esos equipos tecnológicos, llámense celulares y llámense equipos de almacenamiento, pendrives, USBs, discos externos. Nos han restringido de ese derecho, donde toda la información, o gran parte de la información, obra en dichos dispositivos. El señor Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, en alguna de las actas que pretendemos hoy, la exclusión de dichas actas, se ha podido constatar, cuando han hecho lectura con los equipos forenses, que ha eliminado información, que ha depurado información. No, ¿por qué? Porque no había ningún ánimo de ocultar. Por eso es que mi defendido me expresó, después del primer acto de la extracción de información, que debería él también pedir al Ministerio Público, ahí decirle, hay ciertos recibos, ciertos documentos que también necesito extraer para ofrecerlos como elementos de convicción de descargo. Esa es la manifestación del derecho a la defensa material que se le ha restringido, su señoría. No toda diligencia, porque eso es lo que dice el Ministerio Público en su réplica, no toda diligencia de deslacrado es verdad. Es indispensable la presencia del investigado, no toda diligencia. Pero hay algunas que sí es necesario e indispensable, su señoría, como es en este caso la información digital, todo lo que se extrae de manera digital de los equipos tecnológicos, celulares y dispositivos de almacenamiento. Otro punto, su señoría, dice, y no se ha pronunciado pese a que lo hemos manifestado, Ministerio Público, que ha habido un respeto a los derechos de Jorge Jonathan Rodríguez Menacho y respecto al trato diferenciado que hemos evidenciado con las actas que hemos señalado de los otros investigados, co-detenidos, donde el día 27, 28, 29, mientras Jorge Jonathan Rodríguez Menacho estaba privado de poder salir de la celda del calabozo para participar en las diligencias, los otros investigados sí estaban participando en dichas diligencias, su señoría. ¿Por qué entonces a unos investigados sí y a otros no? El Ministerio Público no ha respondido nada al respecto. Y eso obra en las actas. El investigado, el detenido, con sus abogados, participando en las diligencias. Cosa distinta que pasó con Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. Y es más, su señoría, nosotros también hemos ofrecido, y a vuestra judicatura también le ha oficiado, usted nos informó, la Defensoría del Pueblo, un informe defensorial donde justamente un comisionado de la Defensoría del Pueblo del Programa de Defensa de Derechos a la Libertad de las Personas Privadas de este derecho de la libertad, le proporcionó y le hizo conocer no solamente a usted, su señoría, que recién esta defensa técnica se enteró, le hizo conocer al Ministerio Público también la visita que realizó y que el día 29 de abril, mientras otros co-detenidos, co-investigados estaban participando en diligencias de lacrado y extracción de información, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho continuaba privado de su libertad. La ficha única de la persona privada de libertad en dependencias policiales así lo advierte y literalmente deja constancia el mismo ciudadano, mi cliente, refiere que se le está vulnerando su derecho de defensa debido a que no se le deja participar en las diligencias que vienen siendo realizadas desde que está detenido. Solo se permite la participación de su abogado y en algunos casos ha participado un defensor público como defensa necesaria
que nunca le han consultado si él estaba de acuerdo en que se lleve a cabo dicha diligencia con el defensor público. Ministerio Público dice, se ha notificado a la defensa. ¿Y cómo, su señoría? Porque he evidenciado y obra en actas que nunca me han realizado llamadas para participar en la diligencia. ¿Cuál es su justificación? Se cursaron como a todos la providencia de programación de diligencias. El día anterior, del día 27, porque ese día participó un defensor público, nunca se le llamó a esta defensa técnica. Esta defensa técnica acude el día 28 como obra en el acta respectiva, porque el instructor, no me acuerdo el apellido, que estaba a cargo, es quien me llama y me dice, doctor, hay una diligencia programada. Recién se acerca a la defensa técnica y conoce todas estas irregularidades, o sea, ya no le están privando solamente el derecho, sino que ahora dicen que al amparo de la participación, porque es una diligencia urgente, que tienen poco tiempo, solo 15 días, garantizamos su derecho a la defensa con la presencia del defensor público. Y en algún momento, como ha pasado con otro detenido donde sí hubo un defensor público, se le ha consultado al detenido si está de acuerdo que se lleve a cabo la diligencia con el defensor público, o es que también el Ministerio Público entonces tiene esa potestad de poder él decidir que sí se lleva a cabo con un defensor público. Esas son las afectaciones, su señoría, que ha realizado el Ministerio Público y que hoy dice que no, que ha sido respetuoso. Otra cosa también, su señoría, es importante. En el acta de intervención, de allanamiento y detención preliminar del señor Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, se hace constar él mismo, deja constancia de que iba a ejercer, independientemente de que exista abogado, su autodefensa, como usted bien lo ha estado constatando en las audiencias de prisión preventiva. Y el Ministerio Público no consideró ello, no garantizó como el representante de la legalidad lo que Jorge Jonathan Rodríguez Menacho había dejado constancia. Otro punto también, su señoría. Ministerio Público dice que no he desarrollado los aspectos o los amparos jurídicos normativos. Yo creo, su señoría, que aquí, dentro del aspecto normativo, las defensas no vienen a ilustrarlo a usted en el amparo jurídico o el amparo normativo de nuestras pretensiones. Nuestra pretensión y el Acuerdo Plenario 4/2010, fundamento 16, su señoría, porque dice el Ministerio Público, no se ha cumplido con el requisito de admisibilidad y me remite a una norma extraprocesal penal. O sea, me tengo que remitir al Código Procesal Civil para poder cumplir el requisito de admisibilidad que ha indicado el Ministerio Público. Y si vemos el fundamento 16 de dicho acuerdo plenario, que justamente versa sobre la tutela de derechos, vamos a darnos cuenta, su señoría, que dice, el fundamento 17, a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión de material probatorio. Ojo, fundamento 17, el fundamento 10, su señoría, de dicho acuerdo, nos detalla cuáles son los derechos que pueden afectarse, que pueden verse afectados o por el Ministerio Público o por la Policía Nacional. Y ahí nos dice, y yo no he leído tal cual ese considerando, pero solo me voy a que sí dice y sí regula, su señoría, en el numeral 11 de dicho fundamento 10, considerando, dice, no sufrir restricciones ilegales. Ministerio Público ha respondido sobre ello, no ha respondido. O sea, lo que el Ministerio Público ha estado haciendo no es una restricción ilegal, entonces. Garantiza, dice, el derecho a la defensa cuando solamente esté presente su abogado defensor. Y ya para no ser repetitivo, en esos considerandos, como le señalo, su señoría, es diferente una diligencia de deslacrado y extracción de información de documentos físicos o de otros bienes distintos a lo que es medios de almacenamiento o dispositivos de almacenamiento, por el tratamiento de la información digital que tiene, por un lado. Segundo, porque también en dicha información que tienen dichos dispositivos, también era indispensable que Jorge Jonathan Rodríguez Menacho pueda pedir que se extraigan documentos, fotos u otras cosas que había para que pueda sustentar lo que Fiscalía ha extraído y considera revelador o grave. Y para culminar, su señoría,
respecto, Ministerio Público ha citado, y ahí coincido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva versus Venezuela. Ministerio Público ha dicho el fundamento 61, que puede ejercer el derecho a la defensa material cuando declara. Y eso, para que usted mismo evidencie la grave contradicción, incongruencia ahí, nunca Ministerio Público le permitió declarar. O sea, sí se lesionó entonces el derecho a la defensa material en ese extremo, de poder realizar los descargos. Pero veamos el fundamento 29, su señoría, de dicho pronunciamiento de la Corte. ¿Y qué es lo que nos dice? El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, y solo culmina cuando termine el proceso, incluyendo su caso, la etapa de ejecución de la pena, palabras más, palabras menos, a aquel investigado que se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce los derechos, que desconoce sus derechos, a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. Afecta el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, numeral 2, inciso B, su señoría. No puede recortarse el derecho a la defensa. En efecto, dice la Corte, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. No lo dice esta defensa técnica, lo dice la misma Corte, su señoría. ¿Y por qué? Porque Ministerio Público pretende interpretar el artículo 71, numeral 1, cuando dice el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado, quiere decir que es el Ministerio Público quien decide de esa potestad. Esa potestad, su señoría, es del mismo detenido, del mismo imputado. Señor abogado, eso ya lo dijo 3 veces, por favor. Sí. Solo para recalcar en ello, su señoría. No tiene sentido que esté redundando lo mismo. Tengo 2 horas y media con la misma audiencia y para repetir lo mismo. Por todas esas consideraciones, su señoría, y es más, para no pasar por alto, porque no se ha pronunciado respecto al escrito, al requerimiento previo que nos exige el pedido de tutela. El Ministerio Público nunca nos respondió. Dice el Ministerio Público que se pide, que hay falta de claridad también en el pedido. No hemos sido claros si pedimos una reparación o una medida correctiva. El pedido es claro, pedimos la medida correctiva, su señoría. Porque pese a que lo presentamos el requerimiento ante el despacho fiscal, nunca se pronunció y continuaba afectando derechos. Presentamos la tutela y la tutela fue programada para esta fecha. ¿Cómo entonces puede pretender el Ministerio Público que pida otra pretensión distinta a la correctiva? Que es justamente la exclusión de todas las actas que ya anteriormente hemos podido individualizar. Por esas consideraciones, su señoría, peticionamos a vuestra judicatura, ampare nuestro pedido de tutela y como medida correctiva, porque ya los actos están consumados, pueda excluir todas las actas que hemos señalado porque se encuentran con grave afectación a los derechos fundamentales de mi cliente. E incluso las del 24 y 25 de abril no han respetado la legalidad procesal para poder ingresar a obtener información de dispositivos de almacenamiento sin contar con la medida autoritativa expresa. Muchas gracias, señor. La Fiscalía, doctor, dice réplica. Sí, señor magistrado. Este debate, la defensa técnica ya lo planteó anteriormente en la audiencia de apelación de la detención preliminar. Inclusive fue sujeto a consultas por parte del tribunal. La defensa técnica se expresó ampliamente, pero estos argumentos no fueron de recibo para la resolución que se emitió en esa oportunidad. Tal es así que confirmó la detención preliminar del señor Jorge Luis Rodríguez Menacho. Pero un extremo en el que tenemos que referirnos es que la defensa técnica ha recalcado y ha señalado en múltiples oportunidades si esta diligencia dice debe realizarse en presencia del investigado. No hay una norma que ampare
o que diga de manera expresa que el investigado tenga que participar de una diligencia de extracción. Lo que la norma obliga es a... lo que la norma obliga, señor magistrado, es a que cuente con un abogado defensor. Este derecho es irrenunciable y es sustento para poder acreditar una afectación al derecho de defensa. Ahora bien, también señala que el señor Rodríguez Menacho debía participar en la diligencia para que señale qué documentos sí, qué documentos no deben ser valorados, o qué documentos, según la tesis de la defensa, pueden ser sujeto de actos de descargo. Señor magistrado, la defensa material está referida, como ya se expresó en los argumentos que inicialmente se han planteado, a la valoración de hechos. Se expresan hechos. Entonces, no puede decir en una diligencia de visualización, primero, en una diligencia de extracción, donde lo único que se hace es extraer información digital, es una diligencia técnica. Y en la diligencia de visualización, se hace una revisión íntegra de todos los archivos que contienen el dispositivo, ya sea celular, USB, computadora, y se va a establecer cuáles son los que, por criterio de utilidad y pertinencia, pueden formar parte de la carpeta de investigación. Y la defensa técnica tiene también la facultad de poder señalar cuáles sí considera que deberían ingresar al proceso y cuáles no. Las defensas técnicas pueden hacerlo, y es más, deben hacerlo para que se garantice la defensa eficaz de sus patrocinados. Si no lo hacen, es una condición de la defensa técnica, mas no es de recibo para el Ministerio Público. Asimismo, también señala y ha precisado y lo ha señalado en más de 2 oportunidades. No toda diligencia, esta diligencia de extracción no es una diligencia donde tenga que reconocer a personas, donde tenga que reconocer hechos. Es una diligencia donde se va a constatar información que no se va a actuar ni se va a valorar en ese momento. Entonces, la participación o no del imputado no excluye o no tiene carácter de exclusión de las documentales. Recordemos que la tutela de derecho se presenta cuando hay una afectación al núcleo esencial de un derecho fundamental. Y ya lo hemos mencionado, para el Tribunal Constitucional, la violación al derecho fundamental está en impedirle o poner o colocar al imputado en una posición de indefensión, acto que no ha ocurrido por parte del Ministerio Público. Ha mencionado también de manera repetitiva en más de 2 oportunidades que nos expresemos sobre el trato diferenciado. Señor magistrado, estamos discutiendo acá el derecho de defensa. Nosotros no podemos expresarnos para no salirnos del debate, que es a donde nos tenemos que centrar. ¿Cuál es el objeto de esta tutela? Es el derecho de defensa. No puede alegar un trato diferenciado. Será materia de otra discusión que gustosamente el Ministerio Público tendrá a bien responder. Y también señala que, no recuerda, pero señala que lo llamaron, dice, de la policía para que participe de la diligencia. Pero anteriormente señala que en ningún momento lo han llamado. Puede tratarse de diligencias diferentes, pero expresa una convicción de que el Ministerio Público en todo momento no solamente ha garantizado la notificación de la defensa con la notificación por correo que se le ha hecho el día 27 de abril a las 7 de la noche, sino también que a los diversos abogados que han participado siempre se les comunicaba de manera telefónica. Pese a que no es una obligación, el Ministerio Público, respetuoso de los derechos y las garantías fundamentales de todos los detenidos, se ha comunicado en todo momento con las defensas para que participen o no de las diligencias. Y en el caso de los abogados que por determinados motivos no han querido participar de ella, se les ha consignado un defensor público de oficio para que participe de las diligencias y garantice la legalidad y el debido proceso, como lo señala el artículo 80 del Código Procesal Penal.
También señala, y ya no quiero entrar a discusiones gaseosas, que el Ministerio Público, para hablar de los requisitos de admisibilidad, se ha remitido a una norma del Código Procesal Civil. Bueno, es sabido que las normas del Código Procesal Civil se aplican de manera supletoria al derecho procesal penal, y no es porque lo diga el equipo 3 de fiscales del EFICOP, sino es porque lo dice la Corte Suprema en la apelación 10/2022 en el fundamento tercero. Se tiene que hacer una valoración de los requisitos de admisibilidad. Finalmente, también tenemos que señalar que la defensa técnica nuevamente mantiene su posición, y esto sí quisiera, señor magistrado, que usted lo tenga en cuenta, que lo que pide es una medida correctiva. Entonces, bien, si lo que pide es una medida correctiva, ¿cuál es el agravio vigente y latente que se sigue cometiendo? Si las actas ya se cerraron, la información ya se empleó. Entonces, ¿cuál es el acta latente y vigente? Nosotros señalamos que la Corte Suprema, en el 6º pleno jurisdiccional, en el acuerdo plenario 4/2010, establece que en el fundamento 11, en todo caso, existen medidas reparadoras que lo que buscan es restablecer el derecho al momento anterior del agravio, como es la exclusión o las reparadoras que eviten agravios a futuro. Hechos que no lo ha expresado la defensa técnica, pero que de todas maneras le dejamos a consideración en su despacho, porque consideramos que no se ha cumplido de manera clara y precisa con lo que se ha peticionado. En ese sentido, señor magistrado, solo para terminar, para que exista una exclusión de estos elementos, se tiene que haber valorado una violación al derecho fundamental. Se ha garantizado el derecho de defensa en todo momento, y la no participación, que es una potestad facultativa del imputado, la no participación en una diligencia, además de no tener sustento en una base legal que indique que el investigado tiene que participar de las diligencias de extracción, es una diligencia netamente técnica y es una diligencia de defensa técnica donde no se actúan, donde no se expresan hechos y donde no hay posibilidad de ejercer una defensa material, como lo ha pretendido señalar la defensa técnica del investigador Rodríguez Menacho. Por esas consideraciones, el Ministerio Público solicita que declare infundado la tutela presentada por la defensa del señor Rodríguez Menacho, y es todo lo que tenemos que informar, señor magistrado. Muchas gracias.